Hola amigos, espero que estén muy bien. Gracias por estar allí pendientes de mis videos. Bueno, la historia de las comunidades cristianas es algo bien interesante. Vamos a ver cuatro secciones. La primera, hay que seguir a Jesús. La segunda, seguir a Jesús y llevar su mensaje. Tercera, seguir a Jesús obliga a cambiar. Y la cuarta, nosotros también seguimos a Jesús. Ahora veamos ¿por qué dicen que hay que seguir a Jesús? Vamos a ver cómo nacen las primeras comunidades. La experiencia de la muerte y la resurrección de Jesús hizo cambiar por completo a los discípulos. Cuando ya se convencieron plenamente de que Jesús estaba vivo, se pusieron muy contentos y se llenaron de valor. La resurrección de Jesús es la prueba más patente de que Dios estaba de acuerdo con todo lo que él había dicho. Lo primero que hicieron fue darles la noticia a otros y pronto se empezaron a reunir. Se daban cuenta de que tenían que seguir a Jesús, pero sabían de sobra que cada uno por su lado no podía. Si no formaban comunidad, era imposible que Jesús los acompañara. Por algo, Él les había enseñado a vivir en comunidad y les había recomendado tanto que amaran a sus hermanos. Para ir formando la comunidad, se reunían en las casas de algunos discípulos, ya que no tenían cabida ni en el templo ni en las sinagogas. Ahí comenzaban los hechos de la vida de Jesús y los esfuerzos que hacían para seguirlo. También celebraban la Eucaristía. En las primeras reuniones que hicieron los apóstoles había más gente. Con ellos estaba la Virgen María, otros discípulos y algunas mujeres que acompañaron a Jesús en sus viajes. Todos habían esperado el Espíritu que les envió Jesús, que les aclaró tantas dudas y los empujó para que arrancaran. Repasemos. Los discípulos veían la necesidad de vivir en comunidad para poder seguir a Jesús que vino a liberar a los pobres. Hoy tenemos esa misma necesidad, aunque vivamos tan desunidos. Esto lo iremos logrando con la fuerza del Espíritu que animó a los discípulos. Preguntémonos ahora, ¿todavía necesitamos nosotros en nuestra época vivir en comunidad? ¿Qué recibe nuestra comunidad del Espíritu Santo? Veamos ahora cómo las comunidades cristianas crecen. Sus miembros siguen a Jesús y llevan su mensaje. Después de sentir la fuerza del Espíritu de Jesús, los discípulos se empiezan a regar para llevar la buena noticia a otras partes. La mejor noticia que podían dar era que Jesús estaba vivo y que su reino había comenzado. Muchos discípulos iban de pueblo en pueblo, tenían la intención de ir formando comunidades cristianas en cada parte. Cuando lograban formar un grupo, dejaban un responsable que los siguiera reuniendo. Era la única manera de ponerse al día en las enseñanzas de Jesús y celebrar la Eucaristía como él mismo Jesús les había encargado. Unas veces, esas comunidades fueron formadas por judíos que reconocieron a Jesús como el Salvador tan esperado por el pueblo de Israel. También fueron resultando otras comunidades formadas por paganos que habían recibido la buena noticia y querían seguir a Jesús. Aquí no tenemos espacio para tratar a fondo lo que les tocaba hacer a los presbíteros o a los obispos en ese tiempo, pero de todos modos sabemos que eran los responsables de la comunidad. San Pablo trabajó mucho por los paganos y viajó hasta muy lejos para llevar el mensaje de salvación. Muchos siguieron el ejemplo de Pablo y fueron resultando misioneros en distintas comunidades que deseaban ir a otras partes. Esto nos muestra que no eran grupos cerrados que se quedaban en un punto mirándose unos a otros. Eran comunidades misioneras. En resumen, los apóstoles propusieron llevar la buena nueva, es decir, el Evangelio, a cuanto pueblo podían y dejaron funcionando una comunidad en cada parte. A nosotros nos queda bregar para que nuestra comunidad funcione como Dios quiere y llevar el mensaje de liberación a otros que no lo han vivido o no lo han entendido. Así es como seguiremos a Jesús. Ahora preguntémonos, ¿nosotros qué hacemos para no quedarnos encerrados? Ahora, seguir a Jesús obliga a cambiar.
La vida nueva, costumbres nuevas. Eso fue lo que trajo Jesús a los discípulos y nos puede traer a nosotros, si lo aceptamos. Los seguidores de Jesús recibieron al poco tiempo el nombre de cristianos. Para ellos todo era nuevo, no solo el nombre. Jesús había hecho una nueva alianza sellada con su sangre en el monte Calvario. No fue sellada con sangre de animales como la antigua alianza en el monte Sinaí. Por esa razón decimos que ahora estamos en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús dio un mandamiento para los que quieran cumplir esta alianza: amar a los otros como Él nos amó. Además de la fuerza de su espíritu, era posible hacerlo realidad. Los cristianos que cumplen el mandamiento de la alianza forman el nuevo pueblo de Dios. Ellos aprendieron a vivir tan unidos que empezaron a llamarse iglesia, que quiere decir asamblea o reunión. Se querían tanto que era como si vivieran en permanente reunión, pues vivían pendientes unos de otros. Parecido a lo nuestro, ¿verdad? Espero que sí. Si decimos que todo era nuevo para ellos, tenemos que comprender que también tuvieron que cambiar muchas costumbres viejas. Cada uno tenía su religión y sus costumbres propias. Es decir, una moral que ahora había que transformar según las enseñanzas de Jesús. Pongamos un ejemplo con el sacramento del matrimonio. Si antes podían tener varias esposas o una esposa y varias concubinas sin que nadie les pusiera problemas, ahora se tenían que dedicar a una sola mujer. Jesús no solo recordó que lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre, sino que exigió respeto a las otras personas hasta con el pensamiento. Estos dos casos tienen que ver solo con el matrimonio, pero nos dan a entender que en muchas situaciones los cristianos tenían que cambiar para tener una vida nueva. Además, sabemos que antes mataban a pedradas a una mujer sorprendida en adulterio y era como se dice, al caído caerle. Jesús no solo defendió a las mujeres, se preocupó más que todo de los pobres que eran despreciados por ser ignorantes. Esto cambió todo porque prefirió a los que nadie tenía en cuenta. Lograr ese cambio les costó mucho a los cristianos porque apenas estaban empezando y no tenían experiencia. Es como cuando uno llega a un trabajo nuevo. Es el cambio de vida. Es todavía más difícil porque todo cambia desde la raíz. Uno tiene que aprender a vivir de otra manera. Los primeros cristianos no tenían sino dos puntos de apoyo seguros. El primer punto era la enseñanza del Antiguo Testamento, que era la parte de la Biblia que ellos conocían. El Nuevo Testamento todavía no se había puesto por escrito. El segundo punto era la seguridad de que todo lo que había hecho Jesús estaba bien, puesto que Dios lo había aprobado resucitándolo entre los muertos. Apoyados por estos dos puntos y acompañados por Jesús, que les iba dando luz y fuerza, fueron capaces de ir cambiando de vida en todas las comunidades cristianas. En resumen, el Nuevo Testamento que dio Jesús a los cristianos había que aterrizarlo. Ellos tenían que hacer que el cambio se diera en las costumbres de la vida diaria, con todos sus problemas y las cosas buenas que pasan. Eso tenían que hacerlo guiados y apoyados por Dios. Nosotros tenemos también ahora esa misma tarea, de acuerdo a lo que va pasando en nuestras comunidades. Es decir, teniendo en cuenta muchos problemas y las posibilidades que se nos presentan. Ahora preguntémonos, ¿cómo podemos seguir aplicando ese nuevo mandamiento en nuestra vida actual, en nuestras comunidades? ¿Qué problemas y dificultades tenemos? Ahora el punto número 4. Nosotros también seguimos a Jesús, el testimonio. Nosotros conocemos bastante a Jesús, pero no de la misma manera que lo conocieron los apóstoles. Ni siquiera tenemos una historia o una biografía como lo han escrito de algunos personajes. A Jesús lo podemos conocer y seguir hoy, porque en su tiempo hubo unas personas con fe que formaron comunidades para seguirlo. Afortunadamente,
La fe de esas comunidades no era fe muerta. Eran cristianos que trataban de vivir el mandamiento nuevo de Jesús y cambiaron de vida, es decir, muchas de sus costumbres para poder seguirlo. Seguir a Jesús quiere decir vivir a la manera de Jesús, guiados por sus propios principios. Esa manera de vivir con Jesús es lo que llamamos testimonio. Al que da testimonio lo llamamos testigo. Un testigo cuenta lo que vio y oyó. Los primeros testigos de Jesús fueron los apóstoles que lo vieron y lo oyeron. Después vienen las primeras comunidades que conocieron a Jesús por ese testimonio, vieron la manera de vivir de los apóstoles y oyeron de sus labios las enseñanzas de Jesús. Las comunidades trataban de seguir al Señor en todo momento de su vida, es decir, crecían en la fe y el testimonio. Esto llamaba la atención de otras personas y así crecían las comunidades. Por ejemplo, San Pablo dio testimonio de Jesús en muchas partes y se formaron entonces bastantes comunidades. Estas dieron testimonio en los mismos lugares en donde se habían establecido y fueron creciendo. También hubo algunas personas de esas comunidades que pasaron a otras partes a dar testimonio allá y formar a su vez otras comunidades. Así, por medio de testigos salidos de muchas comunidades, llegó el Evangelio a América. La fe y el testimonio fueron pasando de comunidad a comunidad a través de los años hasta llegar a nosotros. Esto lo podríamos llamar el testimonio vivo porque va pasando de persona a persona y de comunidad a comunidad. Ellas han ido mostrando con hechos y palabras la manera de vivir que enseñó Jesús con sus propios hechos y palabras. Sin embargo, nosotros también podemos acudir a un testimonio escrito que es la otra fuente para conocer a Jesús. Ese testimonio fue puesto por escrito en algunas de las primeras comunidades o por algunos cristianos que les escribieron a esas comunidades. Esto es lo que llamamos el Nuevo Testamento y de él vamos a hablar en el próximo capítulo. En resumen, seguir a Jesús es tratar de vivir de la misma manera que Él. En esto consiste ser testigo. A Jesús lo podemos conocer hoy a través de la fe y el testimonio vivo de algunas comunidades. Asimismo, en los libros del Antiguo Testamento. Ahora, una pregunta, ¿quién puede ser testigo de Jesús? ¿Qué puedes hacer tú para ser testigo de Jesús? ¿Cómo damos testimonio de Jesús en nuestra comunidad? ¿Solamente con la palabra o también con los hechos? Llegamos al final de este capítulo. Espero que hayan aprendido bastante, que hayan aclarado dudas, que sigan esta serie. Ya estamos a más de la mitad. Gracias de nuevo por estar aquí en este canal. Live Better, vive mejor. Dame un me gusta y comparte. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Y Dios te bendiga.